Buenas noches. Seguro que alguna vez se ha preguntado si la atención que ha recibido usted o alguien cercano del médico es la acertada, si el diagnóstico es el adecuado y el tratamiento el mejor, incluso si el tiempo de demora en la lista de espera le puede perjudicar o no. Los ciudadanos y los profesionales tienen mecanismos para salir de dudas y buscar soluciones y pedir indemnizaciones si fuera el caso. Vamos a hablar de ello hoy. Pacientes y profesionales piden mejoras. ¿Cómo se armoniza y hasta qué punto es mejorable todo ello con los dineros de nuestros impuestos? Bienvenidos. Bienvenidos y buenas noches. No vamos a hacer la competencia a Juan Madrid, al maestro en el ámbito sanitario, que ya saben ustedes que los lunes hace el programa de la salud en tus manos de manera tan excelente, sobre todo trasladando divulgación en el ámbito sanitario a los ciudadanos. Pero sí que vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver, es muy sensible a todos los ciudadanos de la región de Murcia y en general a toda la sociedad, y es qué ocurre cuando uno tiene una expectativa y no acaba de cumplirse. Ocurre todo lo contrario cuando recibe una noticia que es muy diferente de la que creía o llega tarde, mucho más tarde de lo que esperaba, y al final o hay una atención médica muy alejada de lo que sería deseable. ¿Qué ocurre con todo eso? Seguro que hay ciudadanos, muchos de ustedes, que o bien personalmente lo han vivido o en su entorno también, y surgen muchas veces dudas. Oye, ¿será la correcta? ¿No? ¿Qué hago? ¿A quién me dirijo? ¿A quién pregunto? Y vamos a abordar esa cuestión hoy. Y tiene mucho que ver también con no solamente la praxis, sino también con la lista de espera. Y también hilvanado con todo eso, ¿hacen falta más médicos o es cuestión de gestión, de mejorar la gestión? Y los enfados también que se producen con frecuencia y que algunos de ellos terminan en, lamentablemente, agresiones. Será la cuestión que abordaremos en el transcurso de este programa. Y lo vamos a hacer con José Carlos Vicente, que es inspector médico. Bienvenido, José Carlos, muchísimas gracias. Muy satisfecho porque me hayáis invitado y poder compartir con la audiencia y en este programa pues todas las opiniones y todas las informaciones que podamos sobre lo que has anunciado. Yo siempre comento que los responsables de la administración, bien sean como técnico como político, que atiendan a los ciudadanos, a los medios de comunicación, porque somos los transmisores de los ciudadanos en definitiva, es algo de agradecer. Debería no agradecerlo, porque debe ser obligado, pero es que con algunos cuesta mucho. Pero es de agradecer. Y yo recuerdo que José Carlos, en la época de la pandemia, que era un poco o bastante complicado aquello, siempre tenía el teléfono abierto para atendernos y decirnos cómo estaban las circunstancias y trasladar información. Así que, bueno, no sé si viene al cuento, pero te lo agradezco, José Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que comparto contigo que es una obligación, sí. Y aparte es necesario por muchas razones. La información, la transmisión a los ciudadanos hace que sea mucho más fácil la gestión de los asuntos públicos, porque todos compartimos a veces las limitaciones que esa gestión tiene y sobre todo damos a la gente medios, a los ciudadanos, capacidad de decidir qué es lo que tienen que hacer. Nosotros somos representantes cuando ocupamos un lugar público o cuando estamos en la administración, un lugar político mejor dicho, o estamos en la administración, servimos a la sociedad y una de las obligaciones es transmitir qué ocurre para que ellos tomen las decisiones que estimen oportunas. Pues tienen la responsabilidad de la inspección médica, eso que dice, voy al inspector, recurro al inspector. Bueno, pues aquí está José Carlos Vicente. Nos acompaña también Jesús Cañabate, es el director general de Planificación Sanitaria, Farmacia e Investigación. Bienvenido y muchísimas gracias precisamente por hacer este hueco y estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros también por invitarnos y bueno, y para poder aportar aquello que podamos llevar en la información y en los temas que pueden ser de interés auténtico al ciudadano. Muchas gracias. Y también nos acompaña Jerónimo Lajara, es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, es una persona que además tiene una detallada trayectoria en el ámbito de la atención directa al paciente y de la gestión sanitaria también, además de la meramente formativa, de la que también nos vamos a ocupar. Jerónimo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por invitarme a este programa que lo sigo siempre con tanto interés y ya tenía ganas de estar aquí. Estupendo, pues te agradezco que hayas hecho ese hueco. La verdad es que
las reclamaciones a los, de los ciudadanos ante la administración por determinadas, siempre decimos mala práctica, José Carlos, ¿eso es correcto? Es decir, siempre es mala praxis, puede que no sea del todo, puede haber también otros términos, eso de pérdida de oportunidad. ¿Qué es? Vamos a aclararnos, ayúdanos a aclarar primero qué puede ser una mala praxis o qué puede ser una pérdida de oportunidad. Ayúdanos a entenderlo para empezar. Sí, evidentemente cuando hablamos de reclamaciones patrimoniales no solamente hablamos de mala praxis, porque la mala praxis en realidad es un mal hacer por parte de los profesionales sanitarios en su conjunto, sí, respecto a una llamada lex artis, que es lo que en ese momento el conocimiento científico y las habilidades técnicas establecen que debe hacerse. Sí. Eso es una de las cosas. Luego, la pérdida de oportunidad como tal en una reclamación patrimonial significa un tiempo en el que se podían haber hecho pruebas o se podían haber hecho intervenciones o se podían haber hecho algún tipo de actuación que de alguna manera hubiese modificado el curso de la enfermedad o de la patología o de lo que está padeciendo un paciente. En ese momento sí que, cuando eso no se hace a tiempo, pues podemos hablar de pérdida de oportunidad. Pero además de eso, no solamente las reclamaciones patrimoniales sanitarias, porque hay que ponerle el adjetivo de sanitario, y hay que poner el adjetivo de sanitario porque las reclamaciones patrimoniales se pueden plantear ante cualquier administración. El artículo 106 de la Constitución española reconoce que cuando la administración no actúa de manera correcta y se produce un daño sobre el ciudadano, un perjuicio, el ciudadano puede perfectamente recurrir y exigir una indemnización, una compensación de aquello que se ha hecho mal. En el caso de las sanitarias, que suelen ser las más abundantes, pues siempre se refieren a actuaciones de la administración sanitaria, sobre todo en el ámbito directamente asistencial, que provocan un perjuicio en forma de negligencia, de algo que no se ha hecho correctamente conforme a la lex artis, o que se ha producido incluso en el propio entorno sanitario, que se ha producido porque se ha producido un retraso inadecuado, no aceptado, o que se ha producido un mal funcionamiento del aparataje o algún tipo de elemento que debiera haber funcionado correctamente y no lo ha hecho. ¿Cómo estamos en el ámbito sanitario? Vamos a circunscribirnos al sanitario, evidentemente. Jerónimo, Jesús, ¿cómo estamos en estos momentos en la región de Murcia? Hay muchas reclamaciones. Una cosa es que haya muchas reclamaciones y otras que terminan realmente en una sentencia que puede ser contencioso administrativo, que puede ser vía penal, civil, ¿no? Sí, sí. Pero luego la resolución es otra cosa. ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Cuál es el panorama de la región de Murcia? ¿Se recurre mucho, poco? ¿Cómo acaban? Bueno, vamos a ver, esto oscila también por años, pero hay una media. Hay una media en cuanto a reclamaciones. Hablamos de reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial. Y oscila entre 200, 250, hay habido algún año que ha habido unas 300 reclamaciones, y oscila porque en ese monto son muy variadas, es decir, hay reclamaciones realmente trascendentes, importantes, con daños que se han producido notables, y hay otras que son simplemente de menor entidad, ¿no? Esa es un poco la media que hay anualmente. En esas que se presentan anualmente, y ya siguiendo el procedimiento, estamos hablando de las reclamaciones en el sistema sanitario público. Correcto. Es decir, fundamentalmente SMS, pero bueno, puede ocurrir dentro de todo el sistema sanitario cualquier problema, que está cubierto además por una compañía de seguro, excepto un par de años que no hubo posibilidad de firmar una póliza, y normalmente cubre los riesgos, y cubre los riesgos ante esa responsabilidad patrimonial no solo al personal sanitario, médicos facultativos, enfermería, auxiliares, sino a personal que se dedica a instalaciones, personal de apoyo, todo lo que es aquel personal que entra a formar parte del Servicio Murciano de Salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier responsabilidad que haya en un centro privado, exclusivamente, pues tiene que atender esa responsabilidad la compañía de seguros privada y ya a nivel del judicial que se pueda establecer o la negociación que quiera. Hablamos siempre de lo público. Esas reclamaciones tienen la característica de que cuando se presentan, si en un año se presentan 250, por ejemplo, esto ha ido incrementándose porque yo recuerdo
pues en el año 90 y tantos, que apenas había reclamaciones, no se empezó a organizarse desde el INSALUD, el Ministerio de Sanidad, los primeros sistemas, los primeros expedientes de responsabilidad patrimonial, porque iban conforme al artículo 106 que ha comentado nuestro compañero, en el artículo de la Constitución. Desde esa época eran muy escasas, había muy pocas reclamaciones, no había conocimiento, los pacientes no lo sabían, y esto se ha ido incrementando. Se ha ido incrementando de forma que si en otros países como Estados Unidos es de una frecuencia tremenda, porque hay mucha actividad privada y normalmente la gente yo pago, yo exijo, yo reclamo, ¿verdad? Y en España ha habido siempre una moderación en ese sentido, porque luego cuando lo veamos en su momento, veis que el porcentaje tanto de lo que supone el gasto a la hora, el costo de la reclamación en sí, como el porcentaje de reclamaciones en función de las actividades que se tienen dentro de la actividad, no es demasiado alto. Pero esta medida, como quería decir, y termino con esto, es que de estos 200 o 300 que entran al año, se le suma el proceso anterior del año anterior porque se está en proceso abierto, es decir, o está en negociación, o se está discutiendo con la compañía de seguros, o todavía el proceso está pendiente de un informe de la inspección médica, entonces pues se van sumando y se va produciendo una acumulación. Pero básicamente ahora mismo, por decir un número, pues andamos en un número de expedientes que unos están pendientes de informe de inspección, otros pendientes de resolución judicial y otros pendientes de las compañías de seguro para llegar a un acuerdo con la parte demandante. Jerónimo, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Y preocupa entre los profesionales? ¿Hay un enfoque claro? Pues yo tengo una visión doble, porque he estado 20 y tantos años, ya he perdido la cuenta, como jefe de servicio en un hospital público, contestaba las reclamaciones de todo el servicio, y luego también tengo actividad privada, que también veo las reclamaciones en la actividad privada, y yo creo que está bastante en relación con la expectativa del paciente. La medicina ha avanzado tanto y tiene tanto éxito en muchas especialidades que la gente ya no entiende que hay un porcentaje de complicaciones siempre en cualquier tipo de intervención, y cualquier actividad humana tiene un porcentaje de fallo. Nadie acepta eso. Entonces, la mayoría de veces de las reclamaciones que yo he visto en mi especialidad, de las demás especialidades no puedo hablar, son por exceso de expectativa. Muchas son justificadas, evidentemente, siempre a veces son justificadas, otras no. Voy a poner un ejemplo. No tiene justificación reclamar que lleva 6 meses esperando para una cirugía de catarata, que no es una cirugía de urgencia, salvo que te impida trabajar o tengas una limitación importante. No tiene ninguna visos de éxito pedir una reclamación porque te está superando un juanete, salvo que no puedas andar y estés cojo, pero es que hay reclamaciones de ese tipo. En cambio hay otras que sí tienen sentido. Si tú tienes un desprendimiento de retina, que te vas a quedar ciego y te operan dentro de 2 meses, hombre, es que el tiempo ha hecho que tú tengas peor expectativa de visión futura. Entonces, la mayoría yo creo que no tiene mucha justificación por la expectativa de tener especialidad, otras sí. Yo creo que eso irá en aumento. Los profesionales estamos con el tema de las reclamaciones por vía seguro, estamos tranquilos porque cuando se hace por ese tipo de cuestiones no se está poniendo en tela de juicio que el profesional ha actuado mal. Y yo creo que las actuaciones donde el profesional ha actuado con negligencia, ha actuado mal, que gracias a Dios son muy pocas, van siempre a vía judicial, no van por reclamación patrimonial. Entonces, pues, y gracias a Dios son muy anecdóticas. No son complementando lo que dice Jerónimo, el doctor Jerónimo Lajara, la verdad es que en relación al volumen de actividad y de actividad sanitaria en los actos en los centros públicos, son muy bajas las reclamaciones patrimoniales, afortunadamente, lo cual dice del buen hacer de los profesionales y de la actuación correcta de las administraciones. Pero también puede ser que el paciente no quiera enfrentarse a su médico porque lo trata siempre y hay una relación personal que no quiere quebrantar. Alguna vez puede suceder eso, pero normalmente cuando el paciente cree que realmente ha sido perjudicado él o sus familiares, sí que se produce la reclamación.
Pero por dar un dato, al año se producen 2.300.000 consultas, más de 2.300.000 consultas en los centros públicos de hospitalarios. En los centros públicos de atención primaria, casi 9 millones de consultas al cabo del año. Más de 90.000 intervenciones quirúrgicas. Eso significa, y otras tantas actuaciones en urgencias y en cualquier... porcentaje mínimo. Claro, y realmente, si al final el volumen de las presentadas es el que bien ha dicho el doctor, pues realmente tenemos un volumen pequeño. ¿Qué pasa? Que la reclamación patrimonial en el fondo también es como una especie de centinela y nos debe hacer reflexionar, tanto desde el punto de vista económico, que quizás es importante de cara a la sostenibilidad, se vive de un presupuesto público, y como bien dice el doctor Jesús Cañabate, pero al margen de eso, es que es un valor centinela de por qué y cuándo se producen esas reclamaciones. Por ejemplo, hay un tema muy importante en la reclamación patrimonial que es el consentimiento informado. Muchas veces, la gran mayoría de las reclamaciones patrimoniales tienen que ver con el consentimiento informado, es decir, informar al paciente previamente de qué se le va a hacer y cuáles son los riesgos, como tú señalabas, que afronta. No es lo mismo un paciente que tenga una intervención quirúrgica, que sea diabético, o que tenga una hipertensión, o que tenga una obesidad importante, a la hora de los riesgos, se incrementan los riesgos. Por lo tanto, hay que decirle al paciente y cumplimentar adecuadamente el consentimiento informado, porque eso, cuando se presenta la reclamación, habrá sido, usted sabía el riesgo y voluntariamente ha accedido. Claro, pero fíjate que el tema del consentimiento, que es muy importante para el paciente y también para el médico, informar, pero claro, tenemos que ver un equilibrio entre la necesidad de información, que te puedes pasar una mañana entera informando sobre un proceso y te quedas corto siempre porque la información es ilimitada, y la necesidad de que tú no estés esperando, porque como tú tienes un médico que dedica 2 horas a un paciente, tú esperas a que te vea o te citan un mes más tarde. Correcto. Entonces, ese equilibrio entre el volumen de pacientes que tiene que ver un médico y la necesidad de información, pues hay que verla. Entonces, habrá que establecer procesos, que ya se están estableciendo en algunos sitios, donde la información está grabada y se le da al paciente la información, no empleas tiempo de consulta, y el tiempo de consulta es decir, ¿ha visto usted la grabación? Sí, pregúnteme sobre la grabación. O sea, tendremos que tender a utilizar la tecnología para que el consentimiento no esté viciado y el profesional no tenga que dedicar todo el tiempo de su trabajo a información. Totalmente. Y con lo que has preguntado, perdón, y con esto termino, sobre si los médicos tenemos, o sea, el paciente no quiere reclamar porque su médico... No, si tú entiendes que tu médico no te lo ha hecho bien, yo entiendo que vas a pedir cambio de médico y vas a demandar al otro. No vas a seguir con un médico que no te ha tratado bien, porque entonces ya sería negligencia por parte del paciente. Yo, por terminar el tema del consentimiento, una apreciación. El consentimiento informado llega un momento en que, por el paso del tiempo, primero, yo lo que quiero hacer es una apreciación que se tiene en cuenta a nivel judicial, cuando estos temas llegan a mayores. Fijaros, es importante el documento, y sobre todo cuando estás en la duda de si se ha hecho bien, se ha hecho mejor o se ha hecho peor, al haber un documento objetivo, que es el consentimiento informado, que es el que el paciente firma de acuerdo previa información. Ha habido casos, y lo voy a comentar así de forma somera, habiendo sentencias, que ha habido casos en que un médico lo ha hecho correcto, toda la apreciación, pero se lo ha olvidado, ha habido algún desliz con el tema del consentimiento informado y ha sido condenado, o se le ha pedido indemnización, y al contrario, pacientes que han tenido un consentimiento informado, el papeleo correcto, el protocolo bien aplicado, para tenido algún error en la apreciación y no ha pasado nada. Es decir, esto es una visión que hay que tener en cuenta, que realmente, como dice el doctor Lajara, lo primero que hay que tener en cuenta, por supuesto, es facilitar el tiempo a que el paciente lo vea. Cuando se habla de consentimiento informado, hay momentos en que se entrega al paciente para que firme. No, hay que informar. Tiene que estar informado el paciente previamente a que firme el consentimiento. Eso es fundamental. Y ese protocolo, ese consentimiento, es el que se está aplicando con mucho rigor a todos estos niveles. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a acabar, perdón, como los notarios. Te citan un día, te informan y otro día firmas. Sí. Pues casi. Sobre las especialidades o las áreas en las que se producen más reclamaciones, la verdad es que es muy variado, pero hay ciertos focos, ¿no? Por ejemplo, en el área privada, porque no está en la pública,
sobre operaciones de cirugía estética. Parece que, por lo menos en los medios de comunicación las vemos, no sé si son muchas o pocas, sí que son bastantes proporcionalmente, pero además están apareciendo en los medios de comunicación. Y luego ya en el ámbito, se produce en el ámbito privado, ¿no? Porque en la pública no existe. No, hay cirugía plástica, sí, en la pública también, pero reparadora. Sí, eso es. Y luego ya, más centrado en la pública, en el tema de ginecología, parece que son bastante importantes también por los daños que se pueden haber causado y las indemnizaciones que conllevan. Luego hay otra área que es de las infecciones hospitalarias, las adquiridas en los propios hospitales, o por la atención en los servicios de urgencia. ¿Son áreas, digamos, clave en ese sentido? Esta falta me parece... Traumatología, ¿verdad? También traumatología es importante, aunque las más importantes desde el punto de vista económico son las ginecológicos obstétricas. Es decir, ahí se producen, porque el parto suele dar lugar a importantes casuística reclamatoria, en muchas ocasiones justificada y en otras ocasiones pues no tanto, pero suelen alcanzar. De hecho, acaba de resolverse una reclamación patrimonial en el ámbito privado, que lleva una demora al cabo de 10 años, 12 años, se ha resuelto en Galicia concretamente, que ha alcanzado, es una cosa tremenda, ha alcanzado, pues también el daño era muy importante, pero ha alcanzado un daño una indemnización de casi 14 millones de euros fijados por los tribunales correspondientes. De esos 14 millones, lo curioso es que 8 corresponden a atrasos de intereses provocados por el puro proceso judicial que ha ocasionado que finalmente se llegue a la sentencia, pues eso, 10, 12 años después de presentada la demanda. Ha habido retrasos de las compañías aseguradoras. Estamos hablando en el ámbito estrictamente privado, porque también hay reclamaciones privadas, ya no se llamarían patrimoniales, sería una reclamación sanitaria por una negligencia o un daño, pero ya no serían patrimoniales. Patrimoniales solo son las de ámbito público. Y eso es necesarias que yo decía, ¿no? Efectivamente, sí, sobre todo se producen por hipoxias del neonato, me refiero a la ginecológica. Este era un caso de un ginecológico, un parto que fue mal, por varias razones, había que examinar con detalle la sentencia, fue mal y ocasionó un daño muy importante en el recién nacido, que se alargó con el paso del tiempo. Y la sentencia tiene esa dimensión, o sea, la indemnización, porque en ese neonato, en esa hipoxia, en esa falta de oxígeno que le produce una parálisis infantil, una parálisis cerebral, perdón, de principio, se supone que es para mantener a esa persona los cuidados, la atención que requiere, y ahí va la proporción tan elevada de esa sentencia. En otras situaciones que ha habido un daño menor y tal, normalmente no suele ser. Promedio suelen ser 20.000 euros. La media de todos los casos que tenemos, por lo menos en la pública, es de 20.000 euros. De 20.000 euros. Claro. Eso no quiere decir que no haya algunas de 700.000 o 200.000. Son las más raras. Son las más... y este caso que dice de Galicia son muy llamativos porque cuando lo hemos leído nos ha llamado mucho la atención. Son 14 millones. Es quizá lo más alto parece que se va a pagar, porque está también en proceso de recurrirse. Vamos a contar durante el programa con invitados a los que les hemos tomado una serie de declaraciones para conocer también su punto de vista y enriquecer el programa. Por ejemplo, hay una asociación a nivel nacional, que es la Asociación Nacional de Defensa del Paciente. La presidenta a nivel nacional es Carmen Flores y nos ha atendido. Le hemos preguntado, tanto a ella como a otros invitados que escucharán ahora a continuación, por esta cuestión, por este ámbito de las reclamaciones patrimoniales, pero también sobre la falta o no de profesionales, cómo anda la gestión, los recursos con los que cuenta la sanidad. Luego también un poquito sobre las agresiones a los médicos, que quiero, listas de espera y agresiones. Un poquito de todo de estas cuestiones que estamos hablando. Vamos a escuchar a Carmen Flores, presidenta de la Asociación Nacional de Defensor del Paciente. Destaco muchísimo la atención primaria. La atención primaria es vital para la sanidad pública, vital para que no se colapsen las urgencias, vital para que los ciudadanos se sientan atendidos con una cara delante, es decir, con su médico de cabecera, con lo que ha sido siempre una atención personalizada. Que ese médico tenga tiempo para atender a los pacientes, que tenga tiempo para saber qué situación padecen, pero no solamente eso, sino qué puede hacer con ellos. Es decir, no puede levantar la cabeza
preguntar qué le pasa y mandarle una receta. Murcia es una comunidad autónoma que está, yo diría que no en el lado extremo, pero tampoco en el mejor sitio. También tiene muchísima privatización, también hace falta, por ejemplo, la atención primaria pasa más de lo mismo que acabo de comentar, la falta de especialistas, la falta de camas, hacen falta más camas porque evidentemente la lista de espera es lo que requiere más médicos, más inversión y esto en Murcia hace muchísima falta. Pero también echo muchísimo de menos en Murcia que desde luego se escuche a los pacientes. Es importante que se escuche a los pacientes porque desde su trono no ven la realidad de lo que está pasando. Echo mucho de menos que se entone el mea culpa, que se llegue a un acuerdo que no sea una burla para las víctimas y que desde luego se reconozca el daño. Esto es bueno para todos. No es un litigio de años y desde luego sí es el reconocimiento de que el médico, la administración, todos nos podemos equivocar, reconocemos lo que hemos hecho, reconocemos el daño y desde luego no lo reconocemos con una limosna como pasa en muchas sentencias y en muchos acuerdos, ¿no? Sino que, y la gente acuerda, pues muy sencillo, porque no quieren seguir litigando, porque saben que detrás hay un juez y no saben si le van a dar la razón. Por tanto, sería bueno que nos miráramos al ombligo y pensáramos un poquito qué es lo que querría yo para mí en este caso, ¿no? Y sería bueno que las reclamaciones patrimoniales tuvieran otro efecto que lo que está teniendo hasta ahora. Hemos querido también descender al detalle sobre la operativa realmente, y aquí en Murcia esta asociación nacional sí que tiene un abogado que es Ignacio Martínez. Hay muchos abogados que se han especializado en este ámbito y hemos acudido a Ignacio Martínez y nos desciende al detalle y nos cuenta cómo, de qué manera. El nivel de reclamaciones está en la línea estadística de toda España. Quizá tiene un elemento que lo condiciona, que es que la Risaca es el hospital donde más niños nacen y da lugar a mucha litigiosidad que está relacionada con el nacimiento de niños. ¿Cómo podemos hacer que la gente reclame sus derechos? Bueno, en ese sentido, pues evidentemente, conforme la gente a través de los medios ve que cuando sufre una mala praxis pues se puede depurar en un procedimiento judicial, pues esa es la manera en la que más claramente digamos que la mayor parte de las personas pues entienden que no es algo imposible y que no solamente eso, sino que es necesario para que el sistema se depure el que ejerciten sus derechos. Claramente donde más casos se producen es en la Risaca por una cuestión de tamaño. La verdad es que aquí la estadística se cumple de manera bastante impecable, ¿no? La Risaca es un hospital que digamos que para lo bueno y para lo malo es el más importante. Para lo bueno pues es el que hace los trasplantes, las cosas más, no solamente en la región de Murcia, sino en una gran parte de España que es puntero. Y para lo malo, pues evidentemente, por ser donde más actos médicos se realizan y más arriesgados, pues es donde más litigiosidad se produce. Una ley de autonomía del paciente, la Ley 41/2002, que ya es de hace 22 años, que acaba con el paternalismo, por lo menos sobre el papel, paternalismo de la medicina. Está amparado por la Ley 3/2009 de la región de Murcia, que digamos que reduplica el contenido de la anterior. La Ley General de Sanidad, convenios internacionales, etcétera. O sea, sobre el papel está amparado. Pero la realidad es que la mala praxis médica no se depura de la manera con la agilidad y la claridad
con la que debía hacerse. Es decir, todavía hay un componente en el cual la clase médica, que tiene mucha influencia social, pues asume sus errores como algo moral, en lugar de entender que la actividad médica es una actividad de riesgo, y como toda actividad de riesgo va a dar lugar a litigiosidad, esto se da mucho porque los casos desgraciadamente duran años. La duración va totalmente condicionada por la vía por la que se reclama, porque hay una vía penal, una vía contenciosa administrativa para la sanidad pública y también una vía civil para la sanidad privada o para el seguro de la sanidad pública. Entonces es muy variable, pero siempre estamos hablando de años. Es decir, en el mejor de los supuestos estamos hablando, por ejemplo, en el caso del TSJ de aquí, de Murcia, Tribunal Superior de Justicia, que es de lo que más ágil va, y vamos, los 2 años no te los quita nadie. Jerónimo. Pues bueno, empezando, hablar de clase médica en el 2024 es no estar al día de lo que pasa en la medicina. Los médicos no somos clase hace un siglo. Es que hay médicos de todo tipo y los sueldos de los médicos están muy homologados con la mayoría de profesiones hoy día. O sea, hablar de clase médica de una manera. ¿Prestigio de los médicos? Sí, porque la medicina ha avanzado mucho y los médicos, la verdad que gracias al avance de la medicina y el sistema MIR en España tenemos una medicina muy avanzada y la verdad que, como hemos dicho, las reclamaciones son muy bajas. Yo resumiría todo lo que he oído en una cosa, que nos den la financiación en Murcia del País Vasco y empezamos a hablar. Porque la financiación que tiene la comunidad autónoma para toda la actividad de la comunidad autónoma y donde la sanidad, yo no me sé los presupuestos regionales, pero creo que es casi la mitad, pues que nos den la cápita por habitante que tiene otras comunidades autónomas y entonces empezamos a hablar a ver qué sanidad tenemos. Pero con el presupuesto que tiene la comunidad autónoma, la sanidad que hay en Murcia, cómo se gestiona, yo creo que es muy difícil de mejorar. Y yo no soy especialmente amigo de hablar de política en cuestión sanitaria, lo hago desde la objetividad de lo que yo he vivido. Pero es que da igual aquí el partido político que manda en Murcia. Si con el presupuesto que tenemos queremos tener una sanidad mejor, lo vamos a tener muy difícil. Vamos a tener que ir a partidas que a lo mejor son mucho más importantes también, que no podemos quitar. José Carlos, vamos a hablar de procedimiento. Cuando uno tiene que hacer la declaración de la renta, nos dicen, oye, puede ir usted a Hacienda, que además hay un técnico que le asesora. Y ahora se está poniendo un poco de miedo, pero había quien decía, claro, me voy a meter en la boca del lobo, me voy a un asesor que es el que me va a ayudar, cuanto menos pague mejor. Yo no sé si en este caso, ¿qué vía hay? ¿Hay una vía de acudir a la propia administración, a José Carlos Vicente, o mejor acudimos a un abogado que es el que te va a informar y me puede generar mejor información? ¿Cómo se actúa? Sí, pues las reclamaciones pueden hacerse, hay 2 vías, una vía de oficio, si la administración, que necesariamente, y sobre todo la inspección se caracteriza por ser independiente, objetiva, neutral e imparcial. Es así. Estamos obligados a cumplir con esos valores. Esa es la vía, pero aparte de la vía de oficio, simplemente el servicio regional, en este caso el Servicio Murciano de Salud, detecta que algo se ha hecho mal y puede actuar de oficio. ¿Y si es por iniciativa del paciente o del Por familiar? iniciativa del paciente, la reclamación la presenta el paciente canalizada a través de normalmente o directamente o con el asesoramiento o la ayuda o el enfoque que un profesional de la abogacía pues puede otorgarle. Y eso inicia el proceso. Los procesos son necesariamente lentos. Hay cuellos de botella, se está trabajando continuamente por agilizarlos, porque intervienen se compone de muchas etapas. La primera es ver qué ha pasado, recoger toda la información, recoger la reclamación del paciente, constituir un expediente, y ese expediente, y no es fácil a veces coger una historia clínica que puede tener 1.000, 1.500 folios, 2.000 folios, y que hay que examinar en su totalidad cuando se admite a trámite esa reclamación. Esa reclamación, una vez admitida a trámite, es enviada, si el Servicio Murciano de Salud dice, no, yo no aprecio nada, por lo tanto, que la inspección haga un gran informe, porque normalmente suelen ser grandes informes, un informe que se llama un informe técnico sanitario, y ese informe técnico sanitario, desde esos valores de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad, se elabora y a su vez es vuelto a remitir al Servicio Murciano de Salud, que puede directamente decidir pagar o no, o acudir a
vías alternativas de resolución de los conflictos que no se han comentado anteriormente, pero yo creo que es necesario comentarlas, que es la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. Todas esas son vías alternativas que pueden ser también utilizadas y que agilizan, pero si seguimos por la vía contencioso-administrativa, que para los que no somos demasiado duchos en el tema judicial, es la vía en la que un particular pleitea contra la administración pública, esa es la vía contencioso-administrativa. La vía civil en la que dos particulares pleitean entre sí, y la penal en la que se exigen porque hay un delito o una falta posible o potencial. Esas son las vías por las que se puede reclamar. Una vez hecho eso, elaborado el informe técnico sanitario por parte de la inspección, se remite, si el Servicio Murciano de Salud, porque en cada autonomía tiene un sistema de organización de respuesta a las reclamaciones patrimoniales. En el caso de Murcia, todas, con independencia de la cuantía, todas pasan por el Consejo Jurídico, que a su vez hace su propio informe, y informe técnico sanitario, en el caso del Consejo Jurídico no es un informe, es un dictamen. Una vez que está hecho el dictamen, ya se establece la resolución. El Servicio Murciano de Salud puede decir, pues nos hemos equivocado, ha dicho el Consejo Jurídico y la inspección que nos hemos equivocado, ha habido un error, pues se alcanza la indemnización correspondiente. O no se está de acuerdo con lo que dice el Consejo Jurídico o con lo que dice la inspección, y voy a juicio, y voy al contencioso administrativo. Normalmente es la vía más utilizada. Eso tiene su tiempo de resolución y su tiempo de emisión de la sentencia. Ya tendríamos una sentencia. El paciente o los familiares pueden acudir directamente a la inspección o... Directamente a la inspección lo pueden hacer. Ellos pueden presentar un escrito y se presenta ante el servicio que ha generado el posible daño, que es el Servicio Murciano de Salud. Porque la inspección actúa como actúa desde los principios, no de neutralidad, de imparcialidad, de objetividad, lo hace para garantizar que lo que ha hecho el Servicio Murciano de Salud es o no conforme a la ley Artis. Lo ha hecho a través de sus profesionales o a través de lo que haya sucedido. Que lo puede hacer el Servicio Murciano de Salud o acudir a un abogado que Efectivamente. Y entonces ya a partir de ahí se pone en marcha toda la maquinaria. Estamos de acuerdo que hay cuellos de botella, que hay que resolver, es que se están resolviendo, se están poniendo medios, porque es verdad que se están poniendo medios, bien cambiando los procedimientos, agilizándolos, en fin, intentando que porque en algunos casos realmente hay que entender que cuando el caso es sustancialmente serio, pues se produce un sufrimiento en la persona incluso que reclama, ya no es el hecho del dinero, el dinero es la única manera de compensar lo que ha sucedido, pero no es el hecho reparador. El hecho reparador es que a esa persona le digamos, no se produjo ningún error, o si se produjo un error, se piden disculpas, y la única manera de reclamar, de reparar de alguna forma, es con una indemnización. Es que eso es así, y además... Bueno, podemos hacer otra cosa también. Se puede hacer otra cosa también. Cuando uno está contento con la atención, llegar a su médico y decirle, correcto, o a su enfermera, mire usted, entiendo que usted lleva toda la vida estudiando, trabajando y esforzándose para que yo me haya ido bien, muchas gracias. Eso también se puede hacer. Efectivamente. Pero yo quiero eso será la mayoría de las veces. Una precisión siguiente, porque estamos a lo mejor confundiendo al que nos está escuchando. Hay dos tipos de reclamaciones para distinguir, y son muy variadas. Una reclamación normal, que se hace a la inspección, se hace por escrito, se manda al servicio, se manda al hospital, al director gerente. Una reclamación que, ¿cómo distingo yo una reclamación porque he tenido una alteración en la atención del servicio que me han prestado, me han atendido mal, por el trato, por lo que sea, de una reclamación, una demanda patrimonial? ¿Cuál es la diferencia? Para distinguirlo y que entonces el Servicio Murciano, en este caso, inicie un expediente por responsabilidad patrimonial. La diferencia está en que cuando está bien articulada y bien formulada esa reclamación, cuando pide la reparación de un daño, ahí ya estamos hablando de una responsabilidad patrimonial. Para distinguir de la otra, porque la inspección, aparte de todo esto, en general, resuelve muchísimas reclamaciones a diario, y no solo el servicio de atención al ciudadano, en el cual está también compuesto por personas de inspección. El servicio de información, atención al ciudadano, los servicios sanitarios, recibe está conectado con los SAU, que son los servicios de atención al usuario de las gerencias del área, y recibe reclamaciones. Entonces se gestionan reclamaciones normales, que se gestionan con estos SAU.
los audios dicen, se ha contestado, no se le ha contestado, se ha visto, no sé si me explico. Es decir, tenemos que distinguir estas reclamaciones que son las más frecuentes de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que son las más infrecuentes. Son menos porque ellas van con un daño objetivo, un daño que busca una reparación, mientras que en el otro puede ser simplemente pues, un maltrato, una consulta, una espera demasiado larga para entrar, una cita que me han puesto y luego resulta que no figura mi cita, etcétera. Cosas de este tipo que el ciudadano se siente mal y dice, bueno, esto que ha pasado aquí, y hace una reclamación. Esas reclamaciones, cuando llegan a la inspección, como llegar al oficio, actúa y la inspección empieza a articular el circuito para que el gerente, el director médico, el servicio correspondiente de esa alteración sanitaria lo sepa. ¿Le habéis contestado? ¿No le habéis contestado? Y si no, hay que contestarle. Eso es lo primero. Y luego la inspección lo que manda es la respuesta que ha recibido al ciudadano. No sé si me explico. Este es unos circuitos que en todo momento se les conteste, y esto lo puedo asegurar, que en sanidad hay una inercia y una costumbre de hacerla a menudo. Y la otra, responsabilidad patrimonial, quiero decir un dato que antes lo ha apuntado el doctor Vicente y que no se nos puede escapar. De todo el cómputo de actuaciones que hay en un año de actividad sanitaria, eso que ha comentado que es la mínima parte de reclamación o denuncia de responsabilidad patrimonial, es un 0,3%. 0,3% de los 2 millones y pico de actuaciones que se están haciendo. Hemos cogido declaraciones también del sector profesional médico, no de la clase médica, de Jerónimo Lajarra, a Paco Miralles, que es el presidente del Colegio de Médicos de la región de Murcia, y a María José Campillo, que es la presidenta del Sindicato Médico. Le hemos preguntado, porque yo quiero también ahora irme al tema de las listas de espera, le hemos preguntado por las reclamaciones, pero también cuántos recursos tenemos en la región de Murcia. Jerónimo lo apuntaba antes. Recursos, gestión para mejorar la atención y también un poquito sobre las agresiones a los médicos, que no quiero dejarlo pasar. Vamos a escuchar primero a Paco Miralles y luego a María José Campillo. No es razonable de ninguna manera los tiempos de lista de espera que tenemos, independientemente de que podamos estar en la media o no con otras comunidades autónomas, tener tiempos de espera tan largos en cualquier proceso de patológico no es nada razonable. Indudablemente en el Servicio Murciano de Salud faltan médicos. No solo faltan médicos en el Servicio Murciano de Salud, sino que faltan médicos para la privada, ¿no? en la medicina privada. Ese déficit de profesionales pues hace que tengamos que estar trabajando pues no solo en nuestras jornadas ordinarias, sino en peonadas, a tiempo, haciendo guardias, o sea, con un esfuerzo impresionante. Y eso influye porque la capacidad de trabajo que se tiene es la que es. Pero también es cierto que estamos en un proceso de gestión que influye. Desde luego, las dos causas son importantes. Evidentemente, ampliar el tiempo que los profesionales podemos dedicar a los pacientes. Si no tenemos más tiempo, pues difícilmente podemos hacer más cosas. Y para gestionar y tener más tiempo, pues hay que tener más profesionales y tener unos protocolos de gestión adecuados. Y utilizar todos los recursos que tenemos, no solo los recursos públicos, sino también los recursos privados, porque los ciudadanos pues necesitan la atención y si hay recursos pues hay que utilizarlos todos. Yo creo que influyen muchas cosas, ¿no? Hay una agresividad en la sociedad que tenemos que hacérnosla mirar entre todos, ¿no? Y poner medidas. En cuanto a la especificidad de la violencia en el mundo sanitario, pues supongo que en la mayoría de los casos es por una insatisfacción, sea del tipo de que sea, ¿no? Se espera del sistema mucho más de lo que a veces es posible responder, ¿no? El ciudadano, cuando tiene un problema de salud, pues lo que quiere es que se le cure inmediatamente, y eso, ¿no? Y esa expectativa que puede tener de que de momento le podemos solucionar los problemas, pues puede influir también, pero en ningún caso se justifica esa violencia, ni porque tengas tus expectativas no se cumplen, ni por nada, ¿no? Yo creo que la sociedad en su conjunto debemos de entender que nada se resuelve con la violencia. No es un tema de los que nos
más nos agobie, ¿no? Pues evidentemente siempre hay reclamaciones por lo que decía antes, por la insatisfacción del tratamiento recibido, y no es que seamos ni que destaquen, ni que haya ningún pico que repunte, ni nada de eso. Hay las que hay, el Servicio Murciano de Salud, en este caso unas veces tiene cubierto a través de un seguro de responsabilidad civil, otras veces no lo tiene cubierto, en cualquier caso lo tiene que asumir, y bueno, pues no creo que es un tema que en este caso a los profesionales nos preocupe especialmente. Lo que nosotros venimos planteando es que haya unos baremos establecidos y que las indemnizaciones sean razonables, ¿no? Está pendiente de una ley estatal que venimos exigiendo que se publique y que no acaba de llegar. Las listas de espera de nuestra región son similares a las listas de espera de este país. Nuestra sanidad tiene una anemia financiera desde hace mucho tiempo. A nivel de toda Europa, la media que se gasta en sanidad está en el 7% del PIB. Y cuando hablamos del 7% del PIB no estamos hablando de números absolutos, sino de porcentaje. Y nosotros, sin embargo, estamos rozando el 6%. Incluso los médicos europeos ya le han dicho a España que tiene que llegar al 7% de financiación. Y el gobierno español pues, nos dijo que para el 2050 conseguiríamos llegar al 7% del PIB. Al estar la sanidad infrafinanciada, al tener un déficit de médicos cada vez mayor, al estar las plantillas de médicos tan infradotadas, al final el médico es el que tiene que operar, el que tiene que ver pruebas diagnósticas, el que tiene que atender al paciente y por supuesto el que le tiene que poner un tratamiento, aunque el resto de categorías sean igualmente importantes, pues lo que estamos haciendo es generar cada vez más listas de espera. La política del Sistema Nacional de Salud y la política de todas las comunidades desde hace años en recursos humanos es nefasta. Es decir, no se han hecho ningún tipo de previsión. Un médico se tarda 11 años en formar, a veces 12, dependiendo de la especialidad, y no se puede prever de un día para otro, ¿no? Y sin embargo, pues nadie ha previsto ni lo que íbamos a necesitar, ni siquiera lo que vamos a necesitar en momentos posteriores. Ahora mismo la tasa, por ejemplo, durante el MIR, pues hubo recortes durante un determinado año, pero es que ahora mismo el número de MIR que están saliendo sigue sin cubrir toda la cantidad de médicos y egresados que se forman en este país. Todos los años queda un número de gente que no consigue acceder a una plaza de formación sanitaria especializada o bien accede a ella pero renuncia a ella. Hay que trabajar a todos los niveles. Por un lado, el Ministerio de Sanidad pues debería implicarse mucho más de lo que hace a la hora de elaborar una normativa nacional que impida determinados abusos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que los médicos cada vez demandan más es el tema de las guardias de 24 horas. La jornada laboral tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo guardias como se hacía en el año 1966, cuando la guardia era una expectativa de trabajo, no como ahora, donde el flujo de pacientes es continuo, ¿no? Entonces la jornada laboral tiene que cambiar. Lógicamente las retribuciones tienen que ir acorde a la responsabilidad, hoy por hoy no lo son. Y no solamente eso, sino que las condiciones de trabajo no se puede estar trabajando con una sobrecarga tan brutal de trabajo como se está haciendo. Murcia tiene que empezar a pensar que la sanidad, si la sanidad necesita 2.500 millones para poder funcionar, necesita 2.500 millones. No me vale que diga es que tenemos 2.200 de presupuesto mayor de la historia, cuando sabemos que el presupuesto que se hace para sanidad nunca es real, siempre es deficitario. Entonces tenemos que empezar a pensar que la sanidad no es un coste, es una inversión, porque lo que estamos consiguiendo después, lógicamente, es una población que esté sana, que tenga menos comorbilidades y, lógicamente, pues, menos tasa de jubilación, de invalidez, etcétera, etcétera. Las agresiones nunca están justificadas, o sea, nunca se puede solucionar nada a base de agredir. Si habláramos de toda España, agresiones hay por muchos tipos, por muchos motivos. Incluso hay comunidades donde el no pronunciar la lengua de la comunidad, la lengua cooficial, está suponiendo agresiones, para que os hagáis una idea de hasta dónde se llega. Cuando hablamos de la región de Murcia, afortunadamente ese problema no lo tenemos, pero sí que muchas veces las listas de espera, el estar esperando, el que no se solucionen los problemas al ritmo que el paciente está esperando, que no se cumplan sobre todo sus expectativas, pues genera muchas veces frustración. Esa frustración desemboca muchas veces en una violencia contra el sanitario. Añadamos que si nos fijamos, en un porcentaje muy mayoritario siempre son las mujeres, es decir, aquí va acompañado con una violencia de género. Se agrede al hombre, pero siempre se agrede más, el número de mujeres agredidas siempre es superior. Y siempre ocurre, por ejemplo, en primaria, es donde normalmente nos encontramos más agresiones. También ocurre, como estáis viendo, como ha ocurrido en Santa Lucía, ocurre en las urgencias, ocurre a todos los niveles. Pero insisto, la solución nunca puede ser la agresión.
Y una de las cosas, por supuesto, que tienen que cambiar es que no puede ser que en este país agredir a un sanitario prácticamente sale gratis. Normalmente estamos hablando de condenas que de cárcel, a lo mejor de 1 mes, 2 meses, 3 meses, que lógicamente no conllevan ingreso en prisión, y las multas son ridículas. A lo mejor hablamos de 500 euros, 600 euros, 700 euros, ¿no? Hay otras regiones donde ha habido muchísima más mala praxis. Y tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las veces las reclamaciones, como tú muy bien has dicho, son reclamaciones patrimoniales, no son reclamaciones penales, ¿no? No conlleva normalmente que el médico o el que sea termine en la cárcel. Muchas veces ni siquiera es culpa del médico, sino que simplemente no tienen los medios porque no se han puesto. Y a veces avisando, oye, que no tengo estos medios, que me falta esto, que me falta lo otro. Otras veces, bueno, se trabaja con muchísima presión, a veces los diagnósticos hay que hacerlo en cuestión de minutos, y en cuestión de minutos todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero el nivel de reclamaciones patrimoniales, ya os digo que precisamente nuestra región no destaca especialmente por eso. Hay otras regiones que están muchísimo peor. Una puntualización, María José es la delegada del sindicato médico, no la presidenta. Yo cuando oigo hablar de que faltan médicos en España, no sé, las carnes se me abren, Jerónimo. Se me abren sí. Porque hace unos años, me vais a permitir que me vaya a un terreno más o menos personal o íntimo, porque hace unos años, cuando en esta casa, la Universidad Católica de Murcia, se decidió poner en marcha la Facultad de Medicina, hubo voces que creaban opinión y determinadas personas que llegaron a publicar que sobraban médicos y que se iba a engordar pues el paro en los médicos porque sobraban médicos en España. Y ahora resulta que está demostrado, y yo coincido seguramente también tú con María José, que no hubo una planificación para hacer ver las necesidades que había y que la tasa de reposición fuera la adecuada, solo de reposición, pero aquí incluso para una mejora en la atención. Claro, que aquellas voces que habría que recuperarlas y sacar con nombres y apellidos y decir quiénes decían esto, y ahora lo oímos decir todo lo contrario, hombre, un poco de hipocresía, ¿no? Bueno, lo que ya dijimos... La pongo votando, Jerónimo, pero claro, que es así. No, ya dijimos en su día que había que tener en cuenta la tasa de jubilación de los que acabamos la carrera a principios de los 80. Hubo un boom de médicos en aquella época, era muy difícil trabajar en aquella época. Yo me acuerdo cuando yo terminé la carrera que había 25.000 médicos en paro, y toda esa gente que se fue luego por trabajar, ahora se está jubilando. Y toda la gente que se está jubilando, no hubo una planificación para eso. Pero ahora es que estamos intentando solucionar en las comunidades, cada una a su manera, políticamente el problema, creando facultades de medicina. Ahora somos casi, desde que nosotros empezamos con medicina, pues puede haber 20 facultades más y alguna que se va a abrir más. El problema no es crear médicos, el problema es formar a los médicos que tenemos. ¿Cómo se forman? Mediante la vía MIR, pero la vía MIR tiene sus limitaciones. La limitación que tiene la vía MIR, por ejemplo, es que tú no tienes capacidad formativa en tantos servicios para todos los especialistas que necesitas. Entonces, tienes dos opciones: o importarlos, cosa que a veces tiene una formación que no tiene nada que ver con la nuestra. Y sin embargo los españoles se nos van muchos de ellos. Eso es. Pagarle mejor a los nuestros para que no se vayan a Europa, que en algunos sitios pagan 2 o 3 veces más, y luego abrir vías alternativas. Teníamos vías alternativas, me acuerdo que había una vía universitaria de profesor universitario que hacía una carrera de investigación y paralelamente se formaba y podía acceder al título de especialista, que se cortó. Entonces, ahora se está hablando, por ejemplo, de en primaria, los médicos que no tienen el título de medicina de familia y que llevan 5 años contratados por la administración como médico de primaria, darle el título de familia para legalizar esa situación. Pues hay que buscar vías alternativas para todos los médicos que vamos formando tengan posibilidad de formación. Hay otra cosa que a mí me enerva mucho, y que mucha culpa la tienen acuerdos sindicales. Es decir, ahora todos los médicos que van a un hospital van por una bolsa de trabajo. Y la bolsa de trabajo, por ejemplo, de oftalmología, es de oftalmología. Pero si el médico que necesito yo es un médico especialista en retina, tú no me puedes poner el número 1 de la bolsa, que es de córnea o de estrabismo, porque no lo necesito en el hospital, me va a generar un problemón. Entonces, hay que buscar un consenso político donde todo el mundo se ponga de acuerdo. Y eso vamos hablando muchos años,
que no podemos depender de quien mande, sino que haya un consenso político entre los grandes partidos, de organizar la sanidad de manera que se planifique no a 4 años, sino a 20 años vista, de las necesidades de médicos, de qué vamos a hacer con esos médicos, cómo los vamos a formar y luego cómo vamos a hacerlos trabajar. Porque otras cosas que se han hecho es tomar medidas de conciliación, que yo estoy encantado, creo que son buenas, pero no se ha puesto la medida paralela. Si tú obligas a un médico que tiene un hijo y que su mujer además es médico, a que los dos se coja la baja 1 mes y medio, obligados, a veces lo necesitan y a veces a lo mejor no, porque tienen ayuda familiar, pues tienes que cubrir esa baja. Entonces estamos diciendo que si tú todas las medidas que haces de conciliación no lo haces teniendo la expectativa de trabajo cubierta, pues estamos teniendo un montón de problemas, pero es todo falta de planificación a medio plazo. José Carlos Jesús, ¿faltan recursos o hay que mejorar la gestión? ¿Y eso cómo afecta tanto a reclamaciones, quejas de los ciudadanos, pero también de los profesionales, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos, yo de entrada lo primero que tenemos que hacer es centrándonos en la falta de especialidad, falta de médicos. Yo creo que lo ha especificado bien Jerónimo, es decir, ya no es tanto los médicos que salen de las facultades, había un incremento, sino la formación especializada. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, salvo todos, para trabajar en la sanidad pública, todos tienen que pasar por una especialidad MIR, punto 1. Solo los médicos que no han podido, han accedido al MIR, no han podido, pueden trabajar en la sanidad privada, pero como médicos generales. No hay otra opción. Entonces, ¿de quién depende la planificación de las plazas MIR? Ministerio de Sanidad. Ahí está. Y esa planificación, y por eso digo, no hay que culpar a nadie, hace años que no se hizo, se ha definido bien, porque yo soy de unas promociones donde había 17.000, 20.000 médicos prácticamente en la calle, que se han ido acoplando, que se han ido adaptando a las distintas plazas a lo largo de casi 20 y tantos años. Y ahora son la famosa baby boom, que empieza a haber jubilaciones. Entonces, si tú no planificas en la facultad, entonces se redujo mucho, se hicieron números clausos, empezaron a reducir en medicina, pero tú no tienes que pensar en ese momento, tienes que pensar en el momento que viene ahora. Y efectivamente, aunque nosotros tenemos una tasa por el número de médicos que tenemos en Murcia, tenemos un número de médicos en el sistema nuestro de 20, a ver si me acuerdo el número completo, creo que son la plantilla 6.892 médicos, una tasa de 4,3 médicos por 1.000 habitantes, ¿verdad? Y enfermeros, los enfermeros son 8.241. Quizás ahí haya menos problemas por el tema de la especialización, ¿no? En este caso, estos médicos que tienen que pasar por MIR, si tú no tienes las suficientes plazas en esta convocatoria MIR, que se han pedido varias veces para cubrirlas, ahora tenemos un déficit en medicina familiar, pediatría, anestesia, dermatología, en radiodiagnóstico y medicina física. Es decir, este tipo de plazas que nos faltan son las que son necesarias, porque los médicos de familia no solo cubren centros de salud y centros de atención primaria, cubren servicios de urgencia, pero tanto de extrahospitalario como hospitalario. Entonces, esta es la proporción que nos falta. A esto hay que añadirle que este año se le ha pedido por activa y por pasiva en los consejos interterritoriales, por parte no solo de nuestra consejería y del gobierno de aquí a Madrid, al Ministerio de Madrid, sino que se les ha pedido también desde otras comunidades autónomas, y un punto muy concreto. Sabéis que hubo una pandemia. Esta pandemia retrasó el periodo de formación de los MIR. Entonces, los MIR que terminan este año tenían que haber terminado en el mes de junio y siempre han sido un refuerzo para cubrir el tema estival, de vacaciones y demás. Bueno, pues resulta que no ha podido conseguirse, y se ha pedido con bastante insistencia que por favor se busque una fórmula para que les den ya la autorización, el permiso, el título de especialista, médico de familia, etcétera, y poder cubrir todas esas bajas. No ha habido manera. No ha habido forma. Acaban a finales de septiembre. Claro, acaban a finales de septiembre, y ahí ya no es válido para este periodo de vacaciones, que es un poco lo que está pasando en estos centros de urgencia. ¿Cuántos especialistas hay en reducción de jornadas del 50%? Hay especialidades que la mitad. Claro. Prácticamente la mitad, claro. ¿Y por qué los especialistas piden reducción de jornada? Porque se sienten presionados y no están a gusto. Yo hay una cosa sobre los recursos. Yo hay una cosa que quería decir. Y primero, es que no sabemos el número de médicos que hay. A nivel nacional no lo sabemos. No existe el Registro Nacional de Titulaciones en Medicina, no está
completo ni desarrollado. Por lo tanto, partimos de que no tenemos la información para tomar decisiones. Difícilmente se puede hacer una planificación si no se sabe con qué se cuenta ni cuál es la proyección con lo que se cuenta. Luego hay otra cosa, en mi opinión. En mi opinión, el sistema MIR es una de las grandes joyas de la sanidad a nivel mundial, no solamente a nivel, es un gran sistema de formación de especialistas. Pero en mi opinión, y esa es una opinión muy personal, y la tengo que decir como personal, es a su vez, o supone una cierta estafa para los que empiezan a estudiar medicina. Yo creo que el sistema MIR debiera de ser un sistema de prelación, es decir, de orden, pero debiera de garantizar, si decimos que solo se puede trabajar en el sistema público los especialistas, pues evidentemente un señor que ha hecho una carrera de 6 años, bien en la privada, bien en la pública, debiera de tener garantizada, con el orden que le corresponda, en forma de los resultados en el examen, la suma de su expediente personal, pero debiera de tener garantizada la especialización. Eso no se produce, con lo cual el sistema académico egresa una gran cantidad de titulados que no van a poder trabajar en el sistema público. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí. Pero cuando te lo explique te vas a poner de acuerdo conmigo. Sí, pero yo te quiero Para ser médico se puede ejercer como especialista, como médico especialista en familia, especialista de otra especialidad, pero hay un montón de trabajo. Por supuesto, si eso me falta, que no tienen nada que ver con el MIR. Estoy de acuerdo, Tú puedes trabajar en una empresa privada haciendo informes, puedes trabajar en un centro de reconocimiento de conductores, pues hay tantas actividades para médicos, puedes trabajar en una empresa de ambulancias. Entonces, como hay un montón de trabajos que no tienen nada que ver con el MIR, yo lo de equiparar el número de plazas que salen de la facultad con el número de plazas MIR, que lo oigo todos los días, yo no estoy absolutamente de acuerdo. Una gran bolsa. Hay que equiparar el número de médicos que se necesitan, y eso hay que establecerlo en base a eso, con los que salen. Pero no con el MIR. El MIR no es el número de médicos que trabajan. Pero evidentemente estamos hablando del sistema público, se encuentra limitado en la forma de adquirir especialistas porque no tiene los suficientes especialistas, porque no es capaz de formarlos o porque no es capaz de planificar el número que precisa. Por lo tanto, es que hay otra cosa, yo siento interrumpirte, hay otra cosa que está en muchos países, la superespecialidad. Claro. Yo no necesito a lo mejor oftalmólogos, a lo mejor necesito especialistas en retina. Eso iba a continuación a comentarte, Jerónimo, porque tú has comentado una cosa que es muy importante, Ahora mismo, y tú en oftalmología está claro, y lo has dicho muy evidentemente, estoy de acuerdo, pero tienes la traumatología y dices, yo es que soy especialista de la mano, ¿no? Yo es que soy especialista de rodilla, súper especialista, no es que no dejan de ser especialistas. Eso, claro, complica necesariamente, y eso es un factor. Porque las listas de espera obedecen a muchos factores, es muy complejo, la lista de espera es muy compleja. Es un proceso en el que parte de la prescripción de ingreso en una lista de espera, que a veces los criterios no están tan claros de por qué se coloca a alguien en una lista de espera para una intervención o para un determinado acto o procedimiento. Y luego tiene una salida, que es la resolución del problema que tenía la persona, o que supuestamente tenía la persona. Entonces, claro, si los recursos humanos, los profesionales que tienen que resolver eso, están súper especializados porque la medicina actual lo requiere, porque si queremos una buena medicina requiere gente que esté especializada en retina, como bien decía el doctor Lajara, o que esté especializado en muñeca, para hacer porque al fin y al cabo esto obedece a la famosa curva de aprendizaje de Laffer. Cuanto más cosas haces, mejor las haces, siempre que sean las mismas. Pero una puntualización a ambas cosas que estáis comentando. Vamos a ver, las especialidades las determina también el Ministerio en el sistema de ordenación profesional. Esas no se pueden, las comunidades autónomas podemos opinar, se puede consensuar, las determinan ellos. España tiene de los países que más especialidades tiene en Europa. Europa ya está determinando directivas para regular y homogeneizar las especialidades. Lo que se habla ahora, y quizás el futuro, respecto a lo que dice el doctor Lajara, el futuro está en la creación de áreas de capacitación funcional. Correcto. En esas áreas de capacitación funcional, entonces en esa bolsa de trabajo que hay en su momento para coger aspirantes, dice el doctor, yo es que necesito un especialista en retina. Pues el señor que tiene esa área de capacitación tiras de él. Es decir, que es oftalmólogo pero capacitado. Fijaros que ahora, por ejemplo, en odontología, aunque no viniera al caso, porque tiene una actividad masivamente privada, que también la hay en la pública, oftalmología se está especializando de tal manera
pero de tal manera que ya hay odontólogos que están ya no ortodoncias ni demás, están tratando perfectamente, y a lo mejor solamente la articulación temporomaxilar, que es la que tocamos maxilofacial hace poco. Es decir, para tener más eficacia, hacerlo mejor y tener mejores resultados. Pero que eso se va a producir tarde o temprano, pero Europa y el Ministerio, y los ministerios son los que nos tienen que determinar esto. Ahora estamos en una fase que se están estudiando los médicos urgenciólogos. Hay un par de especialidades más que están ahí a punto en la parrilla de salida, pero no se quiere extender a mucho más por eso, porque tanto en enfermería como en medicina, las áreas de capacitación funcional pueden ser una solución para este tipo de o superespecialidades. Estamos ya fuera de tiempo, pero acaba de decir Jesús Cañabate una palabra, enfermería, y yo no quiero terminar el programa así. En efecto, de hecho al principio se habla de los médicos, está aquí 3 médicos, pero que estamos hablando de todo el personal que sanitario, forma, que atiende, todo el personal sanitario que atiende a los pacientes, y evidentemente hay muchas más personas. Hemos hablado también con Pablo Fernández, secretario general del Sindicato de Enfermería, sobre estas cuestiones que estamos abordando, y nos apunta al siguiente. La demora nunca es razonable, Los usuarios tienen el derecho a ser atendidos en tiempo y forma. En estos momentos es cierto que la región de Murcia se ha disparado en demoras, y esto pues es consecuencia en muchas ocasiones de la falta de personal, como nos puede pasar ahora de cara al verano, que si se sustituye menos personal, en concreto en nuestro caso personal de enfermería, puede suponer un efecto negativo sobre las listas de espera. Yo creo que siempre son ambos, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos unos datos de que tenemos unos ratios muy bajos en enfermería, tanto en atención primaria como a nivel hospitalario, con respecto al resto de las regiones y con respecto a Europa, y por tanto, lógicamente ahí influye el tener menor personal, pero la gestión también siempre es importante a la hora de priorizar y a la hora de organizar los servicios. El sistema funciona con una cadencia normal. Lo primero es que primaria funcione adecuadamente, que tenga los recursos necesarios, que se pueda tener asistencia mañana y tarde, que no haya demoras en primaria, porque las demoras en primaria suponen un efecto luego de presión sobre las urgencias hospitalarias y un aumento en el número de ingresos. Entonces todo es una cadena que, si no la hacemos bien desde el principio, y la puerta de entrada al sistema es la primaria, pues efectivamente va a afectar a todos los sectores. Es un conjunto, ¿no? La propia sociedad actual cada día demanda más, exige más, quiere una respuesta más urgente, a veces quiere una respuesta que no pueden obtener porque no siempre la salud puede ser la óptima que uno quiere. El hecho también de que puedan aumentar las listas de espera y que puedan aumentar las demoras, pues también genera mayor número de enfado entre los usuarios, y bueno, pues este conjunto de situaciones lleva a algo totalmente ilógico e inentendible, cuando hace 4 días se aplaudía continuamente a los profesionales sanitarios porque nos estábamos jugando la vida directamente en la situación de la pandemia. Pues hemos pasado luego a un efecto, posiblemente también consecuencia de esto, de mayores demoras y mayores listas de espera, y a un aumento de las ingresiones totalmente infundado y que no se puede permitir. Bien, decía que estábamos ya fuera de tiempo, bastante fuera de tiempo. La verdad es que esto da para otra cuestión. El número de médicos que hacen falta en nuestra reorganización, el número de enfermeros, también depende de qué competencias quedan a cada uno. Las ratios en algunos países son muy distintos de las que hay aquí en España, y por tanto las necesidades también son diferentes. Pero un apunte para terminar sobre las agresiones a los médicos, por hacer pedagogía. Un instante, en un minuto, José Carlos, Jesús, Jerónimo, sobre esta cuestión. Un apunte. Pues las agresiones a los médicos son... Médicos, perdón. En general, a los profesionales de la es. sanidad en general, lo correcto son inaceptables de todo punto de vista. Creo que los profesionales sanitarios están volcados y orientados a resolver los problemas muy importantes y tienen vocación de servicio, y están en un entorno que pretenden resolver la enfermedad, resolver el padecimiento, y no tiene ningún sentido. Hay muchas medidas, evidentemente están las coercitivas, están las de vigilancia, están las de educación. Es fundamental reforzar la figura de los profesionales sanitarios, reforzarlas jurídicamente, y es fundamental también que todos reflexionemos sobre un sistema. Yo creo que las agresiones, afortunadamente, todavía estamos a punto de poder resolverlas en gran medida o limitarlas a lo mínimo, porque muchas veces son personas con cierto nivel de
desequilibrio, con un estrés importante, o personas, pero que han desembocado en consecuencias mortales que en esta región las hemos vivido. Jesús, ¿un apunte? Sí, muy brevemente. Es decir, las agresiones, apuntar que en el año 2005 se hizo ya un protocolo, en el cual yo estuve coordinando un protocolo para ayudar en temas de formativos, en temas para los profesionales, y que de alguna forma se enfrentaran a este tipo de agresiones, porque muchas veces era por tipo de actitud, por los centros, buscar un poco las causas y sobre todo soluciones. Y ahora en el 2023-24 se ha presentado un segundo protocolo que se acaba de presentar por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, protocolo también un poquito más ambicioso, utilizando más tecnología, cambiando el botón de pánico por un botón del ordenador, porque a veces no te daba tiempo, siguiendo con este sistema de formación, y próximamente veremos alguna normativa en el cual vamos a contemplar si es posible también el tema de las agresiones en los profesionales, para que tengan ese apoyo y para que la población de alguna forma entienda que es lo más execrable que se puede hacer, que es atacar. Las hay de tipo verbal, las hay de tipo físico, hemos visto algunas extremadamente dramáticas, y luego tienen relación con muchas actuaciones dentro de un sistema que es muy complejo, una organización que es enormemente grande, y bueno, pues lo único que hay que pedir aquí a la población sobre todo es informar y educar, y en las escuelas de salud también se está llevando este tema para que se vea. Jerónimo, un apunte. Yo creo que se está trabajando mucho en ese tema desde todos los ámbitos relacionados, pero hay que, como bien ha dicho la delegada del sindicato médico, no puede salir tan barato una agresión, debería ser mucho más caro, y la medida coercitiva de que a una persona que agrede a un profesional debe ser muy, muy castigado, porque eso cortaría muchas veces que la gente... Loco siempre va a haber, eso a cero no vamos a llegar, pero hay que minimizarlo con todas las medidas que se están tomando y con las medidas coercitivas. Pues acabamos este programa ya. José Carlos, Vicente, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, por compartir la información con todos los espectadores. Jesús Cañabate, exactamente igual, te lo agradezco que haya estado aquí. Jerónimo, que estaba al principio deseoso de participar, espero que haya estado a gusto. Encantado. ¿No? ¿Verdad que sí? Siempre que necesite, aquí estoy. Encantado, te lo agradezco, Jerónimo. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante, con todos ustedes. Muy buenas noches, hasta entonces. Buenas noches.